Muy bien, seguimos con la doctora Graciela Soray. Estamos hablando de estas jornadas que se realizan este 31 justamente de octubre, jornadas realmente muy importantes y donde el Consejo va a tocar temas que tienen que ver justamente con la salud, pero visto y variable desde distintos puntos de vista, con un nivel de profesional, como lo pudimos ver recién, realmente loable, ¿no? Buscando siempre soluciones y haciendo un análisis de qué pasa en nuestro país con la salud por sobre todas las cosas, ¿no, Graciela? Fundamentalmente nuestra preocupación fue siempre el tema de gestión, de estrategia. El tema de salud es interdisciplinario. Claro. Entonces, nosotros siempre nos preocupó mucho el tema de la gestión, porque en salud los recursos son finitos y las necesidades cada día son más infinitas. Entonces, aportando desde el punto de vista de nuestra profesión todo lo que tiene que ver con la gestión en forma interdisciplinaria con los médicos, y siempre tratamos también de tocar todos los subsistemas. O sea, comienza la jornada con el viceministro de Salud que va a hablar sobre el CUS, la cobertura universal de salud, que se va a implementar a partir del momento que se apruebe la ley de Agencia de Evaluación de Tecnología. ¿Esta cobertura universal de salud va a afectar a los subsistemas, al público, al privado de la seguridad social o no? No, yo creo que va a dar una mejor cobertura al sistema público. Bien. Es una continuación de, digamos, hoy en día vos tenés a nivel público tenés un montón de programas y esto sería una cobertura universal. O sea, lo que buscan es unificar esta serie de programas que están de manera desarticuladas. Exactamente. Bien. Y por otro lado, bueno, va de la mano de la Agencia de Evaluación de Tecnología. Es decir, no seguir prestando en función de cualquier prescripción, sino solo lo que tenga evidencia científica y esté demostrado que realmente funciona y que funciona bien. Correcto. Una forma de no malgastar tantos recursos. Sí, principalmente porque en el área de salud hay muchos medicamentos que se están en una etapa inicial, en una etapa probatoria, ¿sí? Y muchas veces hay recursos de amparo para productos, medicamentos, tratamientos muy costosos que está probando la industria farmacéutica, pero le obligan a los efectores de salud, o a los financiadores, discúlpame, le obligan a dar esa prestación. Exactamente. Bueno, también tenemos, dentro de los panelistas, tenemos destacados profesionales del ámbito de las obras sociales también. Es decir, siempre se trató de que fuese digamos, una forma global todo el sistema, no tocar una parte del subsistema, sino tocar todos los sistemas y desde el punto de vista del financiador y desde el punto de vista del efector. Bien, y una pregunta que te hago, no me fijé acá en el cronograma, el tema de las obras sociales provinciales, ¿sí? Con las obras sociales nacionales. ¿Se está tocando algo, se está hablando algo? Por ahora queda como está. No, por ahora está como está. Por ahora está como está. No hay modificaciones. Sí. Ella organiza, o sea, claro, es la referente de la Comisión de Salud, la presidenta de la Comisión de Salud, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que organizan la jornada, pero sin embargo una de las preguntas que uno se hace, porque como se habla de todo tipo de reformas, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? También se da una duplicidad, donde que no la mencionamos ahora en el programa, donde hay cobertura provincial y cobertura nacional. Sí, ¿sí? Ese tipo de duplicidad. A ver, si vos vivís en La Plata, y a la mañana sos docente, o sea, el docente en alguna entidad pública tenés una obra social. Y a la tarde sos empleado de comercio, tenés otra obra social. Y entonces ahí empiezan a coexistir las obras sociales. Y no podés, haciendo doble aporte y no tenés doble prestación de servicios. Y no podés usar, digamos... y no podés compensar. No podés compensar los aportes para tener un mejor servicio. Eso es real. No, lo que sí se está hablando, digamos, en todo el sistema de salud es una modificación dentro de las obras sociales que hoy en día la Superintendencia de Servicios de Salud tiene alrededor de 300 obras sociales. Se está hablando de una chique, es decir, obras sociales de muy pocos beneficiarios que se unifiquen dentro de otras obras sociales de mayor y dentro del mismo ramo. Ese es un tema que se está planteando, digamos. No es un tema que lo planteamos nosotros solo de la jornada, sino es un tema que se está planteando, es decir, cómo optimizar los recursos. O sea, que cada vez son menores. Por más que aumentemos los recursos, siempre ante las necesidades, los recursos van a ser finitos. Sí, siempre hubo, bueno, esto es un tema, no podemos introducirlo ahora acá en el debate, lo vamos a escuchar eventualmente en el Consejo. En la época
del Ministerio de Salud del doctor Lombardo y la Superintendencia José Cano hablaban del consorcio de obras sociales y no funcionó. No funcionó. No funcionó, no se implementó. Ahora están porque buscaban fuerte poder de negociación de las obras sociales, ¿sí? Acá están hablando de las más chiquitas, las que tienen 1000 afiliados y demás, que tienen un número de obra social y esas a veces son utilizadas, y no lo dicen los medios de comunicación, son utilizadas por los privados para deslindar responsabilidades de enfermedades de alto costo. Entonces, si vos estás en una prepaga para las prestaciones, que es un nacimiento, un parto, buenísimo, pero te toca una patología de alto costo y baja prevalencia y te dicen, anda a la obra social número, vamos a poner 10.000, la más chiquitita, porque lo utilizo yo y así minimizo el riesgo. Cosa que no se habla, que los privados utilizan las obras sociales sindicales para minimizar su riesgo en salud, ¿no? Bueno, y para cerrar, otra recomendación referida a la jornada. Bueno, y otro de los temas, tenemos dos expositores que ganaron el primero y el segundo premio de los CIO de 2017. Sí, aclaremos que no es con la letra E, ¿no? Los que dice el gobierno, porque CEO, en inglés se pronuncia CEO, pero acá CEO con I, que está referido a informática, ¿no? A informática, exactamente. Es un tema también muy importante en salud, porque, digamos, vamos a la historia clínica electrónica, a la receta electrónica, a que todos los datos estén en la nube, digamos, es lo que viene en salud. Bien. Y de alguna manera, bueno, va a estar el doctor Luna, del Hospital Italiano, que hizo una transformación en el Hospital Italiano, y también va a estar Claudia Tejedor, que fue la que hizo toda una transformación en el Diario de la Nación. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Pasamos a la otra parte del estudio. Lo presentamos el doctor Jorge Pedro, especialista universitario en cirugía plástica, médico del Hospital de Clínicas. Bueno, qué tema, ¿no? El tema de reconstrucción mamaria. Pero ¿cómo podemos empezar? Cuando hablamos de reconstrucción mamaria, ¿tenemos que pensar que esto viene a partir de un cáncer de mama o puede ser por otro motivo? Sí, esto fundamentalmente es por cáncer de mama, ¿no? Hay cirugías reparadoras plásticas por otros motivos. Una paciente tiene el busto muy grande o que tiene una gran asimetría mamaria, se pueden hacer cirugías plásticas, pero no es la reconstrucción que se da cuando estamos hablando del cáncer de mama, que hoy en día la ventaja que tiene, para aclararlo, es el primer cáncer en la mujer. Una de cada 8 mujeres en la vida puede tener un cáncer de mama, casi 19.000 casos por año de nuevos cáncer de mama en la Argentina. Mujeres? Una de cada 8, y es fundamental este número, casi 19.000 cáncer nuevos por año de mama. Cáncer nuevo, ¿por qué? O sea, 19.000 mujeres tienen por año, se diagnostican cáncer de mama. Bien. Por suerte, el diagnóstico precoz llevó a que no todas sean mastectomías, que son justamente de las que nos ocupamos en la reconstrucción mamaria, sino que se hacen cada vez cirugía menos, se detectan precozmente. Hoy el cáncer se puede curar, a diferencia de hace 10 o 20 años donde se hablaba de cáncer de mama y era ya sinónimo de una enfermedad grave. Hoy con la prevención fundamentalmente, haciéndose una mamografía de acuerdo a las indicaciones por edad y por riesgo, la mujer puede detectar precozmente en un estadio inicial un cáncer y en ese caso no necesita someterse a la mastectomía. La mastectomía es la ablación de la mama y ahí es donde actuamos los cirujanos plásticos en la reconstrucción mamaria. Angelina Jolie, lo habíamos tocado con Gustavo en programas anteriores, recuerdo, fue el caso, podríamos decir, a nivel internacional por la figura de quién es, de pasar por este tipo de cirugía por decisión propia y porque tenía antecedentes familiares, tías, madre, entonces no quería tener esta posibilidad de tener que convivir con un cáncer mamario. Se hace justamente un tipo de operación y luego se hace una reconstrucción, donde bueno, entra justamente el trabajo del cirujano plástico. Doctor, ya lo metemos en un problema ético y demás, pero lo de Angelina Jolie. Sobreprestaciones. Sobreprestación, pero supongamos que no se lo pagó de bolsillo, gasto de bolsillo. Lo de Angelina es una Jolie, sobreprestación igual, ¿eh? Sí, bueno, obviamente es una sobreprestación, pero claro, usted lo está viendo del punto, solo le respondí del punto de vista económico. Sí, lo paga su bolsillo, Angelina, pero hacerse este tipo, o sea, este tipo de cirugía realmente hasta me pone tenso, ¿no? Este tipo de cirugía para evitar una posible enfermedad porque hay una cuestión hereditaria. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ve usted? Está bien que se difunda, está bien que
quizás la ciencia, los coloquios, los congresos... Pero ella no tenía ningún nódulo. Los congresos internacionales lleven años en llevar a la pantalla y decirle a la mujer que hay estudios hoy modernos que cuando tenés alto riesgo, madre, tía, hermana con cáncer de mama, te haces un estudio genético y te sale que tenés los genes que pueden determinar que vos misma tengas un cáncer de mama, está indicado la cirugía, la ablación, la mastectomía de reducción de riesgo, porque sigue teniendo un 5, un 8% de posibilidades de tener el cáncer de mama. Es reducción de riesgo. Es una cirugía de reducción de riesgo. No es Ella enfrentó a las cámaras y mundialmente, utilizando obviamente su prestigio y su fama, salió en todo el mundo y hoy se habla del síndrome de Angelina Jolie. O sea, muchas mujeres te consultan porque quieren, tengo un cáncer de una mama, me quiero sacar la otra por las dudas, a ver si aparece. Y esto tiene que estar indicado con estudios, con antecedentes. Se hacen los estudios genéticos, que hoy hay un genetista que se lleva a la paciente a la consulta, está accesible el estudio genético, lo deben de cubrir seguramente cuando está indicado, no a todas las mujeres que van al ginecólogo y se hacen una mamografía, piden, a ver, quiero hacerme un estudio genético. No, en los que tienen el alto riesgo, en los que más o menos hay sospecha de que van a tener cáncer de mama, hacerse el estudio genético y determinar si está la necesidad de hacer una cirugía de reducción de riesgo, que también depende de la edad. En Estados Unidos la hacen en gente joven, ¿no? Que realmente una mujer de 65, no porque no sea joven, pero voy a reducir el riesgo, quizás ya no está indicado hacer la cirugía. Pero hoy no hay que generalizar esta técnica a todo el mundo. O sea, lo tipificamos, primero ya respondió, no hay que generalizar la técnica, primer punto. ¿Por qué? Usted sabe que cuando aparece un referente o una referente, está la conducta émula, quiero ser como, y voy a hacer lo que hizo tal o cual persona. Esa es y la segunda aseveración que usted dijo ahora es reducción de riesgo, no anulación del mismo. No se anula, es una cirugía donde la adenomastectomía subcutánea, o a veces puede llegar a la mastectomía conservando la areola y el pezón, y haciéndose la reconstrucción se reduce el riesgo porque algo de tejido mamario queda, ¿no? Si se hace una mastectomía radical, cosa que quizás no se indica, salvo en un alto riesgo, los resultados estéticos son bastante malos y no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una adenomastectomía, sacar un 90 o 95% de la glándula sana, que pueda tener un cáncer de mama. Y usted como médico prestigioso y como médico del prestigioso Hospital de Clínicas, el tema de la reconstrucción mamaria, ¿están teniendo muchas prácticas en el Hospital de Clínicas? Nosotros lo hacemos ya desde los años 90, la reconstrucción mamaria por cáncer. Lo que hay que llamar la atención, posteriormente se fue introduciendo ya en el PMO, hoy las prepagas lo cubren, las obras sociales lo cubren los elementos, pero no es una práctica generalizada en todo el país. Yo hice mi fellow en Italia en el año 90, era muy jovencito y terminé de hacer cirugía oncológica en el Instituto Roffo, también de la UBA, y me fui a Italia. Y allí me llamó la atención que toda mujer, en el Instituto de Tumores de Milán, donde se hacían... era el segundo o el primer instituto del mundo donde se estaban haciendo las técnicas en menos, ya en el año 88, 90. Y toda mujer que iba a ser sometida a una mastectomía pasaba a la vez por el cirujano plástico y tenía accesibilidad a hacerse estas técnicas en ese momento revolucionarias. Pero hoy ya pasaron casi, van a ser casi 30 años y todavía esta semana recibí en el hospital, en el consultorio, una paciente de PAMI que venía de Merlo. No estamos hablando de La Puna, estamos hablando de 30, 40 kilómetros, que venía con un rechazo conformado. Eso es una práctica que no se puede hacer por la complejidad y es derivado de un centro de alta complejidad para hacerse después de 10 años una reconstrucción mamaria. Y venía con el rechazo porque en Merlo no había cirujano plástico y PAMI no cubría o no tenía posibilidad de hacerle la reconstrucción. La cubre en un centro y lo derivaron a un centro de alta complejidad como el CLINIC. Pero no es una cirugía de alta complejidad y muchas veces no están provistos muchos hospitales del interior o del conurbano con, por ejemplo, técnicas de microcirugía, que son técnicas hoy que permiten que un colgajo del abdomen, de la espalda, que se lo pueda trasladar a la región mamaria y hacer una reconstrucción de la mama con sus propios tejidos. Eso lleva a tener una tecnología que no es tan avanzada, pero un microscopio y el médico que lo sepa hacer y que tenga entrenamiento.
en Buenos Aires hay centros muy importantes, el ROF, Policlínicas, el Británico, el Austral, centros privados de excelencia y hospitales públicos que hacen la reconstrucción mamaria, es algo ya habitual, pero habría que difundirlas más, sacar el miedo a los ginecólogos, de decir, vamos a ver, algunos todavía siguen con el viejo esquema de decir, vamos a ver cómo evolucionás del cáncer, la paciente también quiere primero sanarse. Tenemos los dos extremos, la mujer que no quiere ser sometida a una mastectomía y si no le hacemos la reconstrucción no se opera y ahí el cirujano plástico es un aliado del mastólogo donde accedemos a hacerle inmediatamente la reconstrucción mamaria y de esa manera se hace esa cirugía ablativa que deja muchos trastornos psicológicos, sociales en esa mujer que se hace, el tórax queda plano, le afecta mucho en su autoestima y la reconstrucción mamaria le da la solución inmediata. Importante eso, ¿eh? La verdad que sí. Doctor, muchísimas gracias. Es importante prevenir y a aquella que se va a hacer una mastectomía, pedirle a su médico. Está la posibilidad, después ella elige si lo hacemos en forma inmediata o diferida, en el momento o dentro de un tiempo, cuando ya me hice la quimioterapia, los rayos. Claro. Pedirle a su equipo médico, tengo el derecho de evaluarme para hacer una reconstrucción mamaria. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias un pequeño corte, no te vayas. Y bueno, en el último bloque del programa, con el doctor Juan Manuel Bulacio, ¿estás cansado? ¿No dormís? ¿Sos hiperactivo? ¿No rendís en tu trabajo? De pronto estás de mal humor, no sé, todas las consecuencias. Todo lo que te genera, ¿no? Todo lo que te genera dormir poco, lo vamos a hablar ahora con el doctor Bulacio, médico psiquiatra. Vamos al corte. Bueno, y como cierre el último bloque, vamos a hablar del sueño. ¿Estás durmiendo bien o no? Pero tengo la siguiente pregunta. Nos quejamos que dormimos mal y de pronto somos nosotros responsables que dormimos mal. ¿Es verdad o es un invento mío? No, es rigurosamente cierto y es uno de los temas en los cuales algún conocimiento y un poquito de reflexión alcanzan para lograr un buen resultado. O sea, es como si fuera un tratamiento de bajísimo costo. Dijiste reconocimiento, ¿y qué más? Reconocimiento sí. y reflexión. Bueno, a ver, duermo mal, lo reconozco. A ver, ¿qué significa reflexionar bien sobre la falta de sueño? Bueno, mucha gente se queja de la falta de sueño, esto en la vida cotidiana, en la vida social, los alumnos en las clases y los pacientes ni hablar, y sin embargo, a pesar de quejarse del tema se quejan de no dormir, y sin embargo lo que yo más veo, y lo que les trato de explicar a los alumnos es que en realidad no se trata de insomnio la mayoría de las veces. ¿Ah, no? Porque el insomnio se trata de cuando una persona intenta dormir y no lo logra. Ahora, cuando la persona no intenta dormir, no es insomnio. La persona quiere estar despierta. Después se queja de no haber dormido lo suficiente o de estar cansado. Sabemos que en la sociedad el 90% de las personas que se le preguntan cómo está, te va a decir cansado. Bien. Todo el mundo. Es casi universal. Estoy cansado. Generalmente el cansancio se liga, entre otras cosas, a no dormir bien. Pero lo curioso es que la gente habitualmente hoy no se dispone a dormir. ¿Qué quiere decir esto? No apaga un televisor, no se desconecta del celular, no apaga la luz. Vamos a hacer la lista de chequeo, el checklist, acá con el doctor. No apaga el televisor, reconozco, dejo el televisor prendido. Sigamos. Y la gente quiere quedarse dormido, despierto, dormido ¿hacemos de deporte golpe, a la noche o salimos a hacer una actividad? Van al gimnasio, vos ves los gimnasios están llenos en todo el país, ¿eh? No hablo de la capital, hablo de Córdoba, Tucumán. Los gimnasios están llenos a la noche, ¿sí? Después cenan, terminan el gimnasio 10 de la noche, cenan 11 de la noche. Eso también te dificulta el dormir. El ejercicio genera activación y esa activación es contraria a la conciliación del sueño. Sí. Uno tendría que hacer todo lo contrario antes de dormir. Debería hacer técnicas de relajación, bajar el exceso de activación, relajarse, respirar o simplemente distraerse, pero no en la cama. Distraerse en algún otro lugar de la casa y acostarse como para dormir. Es decir, no hay una disposición a dormir. Es como que nosotros creyéramos hoy en día que dormir es quedarnos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos es porque ya estuvimos despiertos de más.
y el sueño o la necesidad del sueño es tan alta que se nos impone y dormimos a pesar de no quererlo. Un problema característico también, digamos, que origina esto es que no está tan separado el día y la noche. Hoy en día la televisión funciona todo el día, los medios de comunicación masiva, las redes sociales, todo esto funciona todo el día. Por lo tanto, al no distinguirse día y noche, el cuerpo también empieza a perder un poco esa secuencia y esa dinámica natural que lo lleva a dormir. Y esto tiene implicancias sobre el cansancio, pero también sobre el ánimo. Por ejemplo, la luz solar está fuertemente sincronizada con la cuestión con el ánimo. Los depresivos, por ejemplo, típicamente a la mañana no tienen energía, tienen que dormir más. Se ha visto una relación muy directa con la luz solar, con los ritmos de la naturaleza. Pero la depresión y la luz solar, contame un poquito. Claro, el cuerpo humano tiene un montón de ritmos. Sí. Esos ritmos, que se llaman ritmos circadianos, guardan relación con los ritmos de la naturaleza. Por ejemplo, el día y la noche. La persona está despierta y duerme. El ciclo lunar coincide aproximadamente con un ciclo menstrual de la mujer. Y así podríamos seguir. Es decir, el cuerpo está sincronizado con la naturaleza. Cuanto nosotros menos, digamos, o perdemos esa sincronización, en la medida que lo perdemos, vamos teniendo distintos efectos. Uno de ellos comprobado es a nivel anímico. Entonces, por ejemplo, habían antes tratamientos, todavía en algunos lugares existen, donde el tratamiento de la depresión consiste en luminoterapia. Entonces, un paciente depresivo, si logramos que se levante de la cama y se exponga a la luz solar, ya con eso solo puede sentirse mejor. En cambio, hoy se acuesta a la noche, en general la persona permanece despierta, duerme toda la mañana. Disculpa, toma un antidepresivo y a la mañana está boleado. Toma el antidepresivo, lo que pasa es que se toma el ansiolítico habitualmente para dormir, que muchas veces no están indicados y está en la mañana boleado, porque la vida media es larga, porque se produce acostumbramiento. O sea, el uso de los ansiolíticos y de la medicación para dormir no es gratuito, no es tan fácil tan sencillo como parece. Suele tener problemas, digamos, suele generar consecuencias. Entonces hay que lograr más bien una buena higiene del sueño, pero no empieza una buena higiene del sueño si no es por una toma de conciencia, como decíamos al principio. Me dispongo a dormir. Yo te digo que si haces una encuesta vas a ver que es muy poca la gente que decide, bueno, a las 10 me voy a dormir y a las 10, por lo tanto, apaga la luz, la televisión, desconecta o deja el teléfono de lado. A las 10, 11 o 12. No importa. Al horario que uno establezca. Al horario que uno establezca, pero que se cumpla. Higiene, eso no se hace. Bueno, vamos a hacer un chequeo de la higiene del sueño. A ver, higiene del sueño. Higiene del sueño. ¿Por dónde comenzamos? Establezco una hora para dormir. Digo, esta es la hora. Particularmente para establecer una hora de dormir hay que comenzar por poner una hora para despertar. Bien. ¿Sí? Porque es más importante que la hora de despertar se cumpla, que sea en un horario temprano, que se mantenga con unas pautas de cierto orden, por lo menos en la mayoría de la gente, gente que tiene trabajo con horarios cambiados, eso dejémoslo de costado hoy, pero digamos, tratar de mantener ciertas pautas. Después, el tema de consumo de sustancias activadoras, café, mate, té común, algunos té que también tienen cafeína. Se me ríe, estoy en el horno. Todo activado. Lo que pasa es que estamos casi todos en el horno. Bueno, estamos más casi todos en el horno. Estamos casi todos en el horno. Ese es el problema. Té, café, té, mate, estamos todos en el horno. Estamos en el horno. Después por ahí, para bajar un poquito, algo de alcohol. Bueno, peor. Porque la copita de vino, por supuesto, vale... digamos... Vale cuando recordamos a Favaloro que decía una, ¿no? Vale, una, pero no tomando 100 café antes. Sí, totalmente. Y además el alcohol, cuando es en exceso, causa sueño, la persona se duerme, pero con mala calidad del sueño. Se duerme, pero un rato. Se duerme, pero tiene despertares posteriores. Es decir, el alcohol es un pésimo ansiolítico, cosa que la mayoría no conoce, es un pésimo hipnótico, entonces el alcohol también está mal. Entonces, todas sustancias activadoras. Alcohol, que es un mal hipnótico. Después, mal cumplimiento de los ritmos de sueño. Dormir con todos los conectados es un contrasentido. A ver, hablamos del televisor, pero vamos a hablar del celular. Que el celular ya no es más teléfono. Es teléfono, es Twitter, es Facebook, es Netflix, es todo. Es casi cualquier cosa menos teléfono. Es despertador, es todo. ¿Sí? Eso también es un elemento que no hace la higiene del sueño. No hace la higiene del sueño porque muchos de los temas del celular requieren
inmediatez. ¿No es cierto? Fundamentalmente todo lo que es la comunicación por WhatsApp, que hoy es lo que más se utiliza, y ni hablar de los grupos, que son permanentes, la actividad puede seguir hasta cualquier horario, pero además requieren una respuesta inmediata. Estamos acostumbrados a la respuesta inmediata. Entonces es como que es muy difícil poder, digamos, contestar todos los llamados, contestar los mensajes y ahí terminar. Es como que se va generando una dinámica que no tiene fin, ¿no? Tengo una pregunta ahora, ya que tocaste, no venía para el programa de hoy porque hizo referencia acá al doctor a la higiene del sueño, pero mencionaste el tema del WhatsApp. A mí me ocurre que cuando veo un montón de los numeritos verdes ahí, digo, tengo 15 personas sin responder, me genera estrés. Claro, correcto. ¿Estás viendo en el consultorio eso con los pacientes? Permanentemente, ¿sí? Permanentemente. Lo que pasa es que ahí vuelvo a lo anterior, sociedad cansada. Estamos sobreestimulados, nos quejamos del sobreestímulo, que estamos sobredemandados, que tenemos mucho trabajo, que no tenemos tiempo. Pero esos estímulos, la gran mayoría, ¿no?, son autogenerados. Esto es por eso decía reflexión. Si uno se queja del estímulo, pero está permanentemente buscándolos, digamos, hay algo que no anda bien. O dejá de quejarte o bajá un poco el nivel de estímulos. Está claro que la luz exige, o el verde, como una especie de inmediatez y estamos todos muy tentados como, digamos, a mirarlo, ¿no? Pero verdaderamente ahora con la posibilidad de silenciarlo uno está un poco mejor. Bien. Como que uno debería tener todo silenciado, menos quizá 1 o 2 números claves donde realmente si suenan tenga un sentido real, ¿no? Es decir, son estímulos que nosotros mismos nos generamos, a eso voy y eso creo que es el mensaje fundamental, porque hoy en día estamos tan alterados con el tema del ritmo, del día, de la noche, donde no sabemos en un ambiente con luz artificial, yo lo digo en la facultad, decimos, la clase de la mañana o la clase de la noche es ambientalmente igual, eso altera el ritmo biológico. Entonces hay algunas cosas que no se pueden lograr, pero hay otras que sí. Si nosotros no incorporamos de alguna manera un reloj que nos diga cuándo es día y cuándo es noche, ya estamos comenzando como a alterar las cosas, ¿no? Estos estimulantes que decíamos antes, hasta un horario sirven, a partir de un horario dejan de servir. Claro. Es decir, hay una cantidad de medidas que son muy simples, de bajísimo costo, pero que exigen un esfuerzo porque son estímulos que tienden a ser adictivos. Entonces, esa adicción es la que nos lleva permanentemente al chequeo un poco compulsivo y al temor también de quedarse afuera de alguna cosa importante. Entonces, es como que el hombre tuviera que estar permanentemente en contacto con los estímulos reales y los estímulos potenciales, de los cuales la enorme mayoría autogenerados. Son autogenerados y la enorme mayoría son, yo diría, inútiles. Bien. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en el programa. Por favor, un gusto. Señores, bueno, espero que después de ver este programa puedan dormir. Chau, hasta la semana que viene.